Le cedo la palabra a nuestra directora general de Vinculación Nacional e Internacional, la maestra Bertelena González. Por favor. Bienvenidos al tercer y último día de este ciclo de webinarios. Hoy abordaremos el tema Participación Ciudadana, buenas prácticas en la fiscalización para combatir la corrupción. Les presento a la maestra Abigail, quien llevará este ciclo. Bien, para arrancar este webinario me gustaría dar una breve introducción, haciendo la pregunta, ¿qué es la participación ciudadana en México? La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno. La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso resulta fundamental para favorecer el control de los y las gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Existen en la actualidad, dentro de nuestro país, 16 mecanismos que vale la pena solamente conocer de manera enunciativa, que son el plebiscito, el referéndum, la ratificación constitucional, la iniciativa ciudadana, la ratificación de mandato, la revocación de mandato, la consulta popular, el presupuesto participativo, la comparecencia pública, el proyecto social, la asamblea popular, el ayuntamiento abierto, la colaboración popular, la planeación participativa, el diálogo colaborativo y la contraloría social. Una sociedad informada permite el seguimiento y vigilancia de los recursos públicos, fortaleciendo la conexión entre gobierno y sociedad. La participación ciudadana es, pues, en la fiscalización, que es un pilar fundamental para preservar la integridad de nuestras instituciones. A través de herramientas como alertadores y el SIDEC, se fomenta la denuncia de actos de corrupción, garantizando confidencialidad y protección al denunciante. Esta colaboración activa entre ciudadanía y servidores públicos es esencial para combatir la corrupción y construir una sociedad más justa y transparente. Juntos podemos ser agentes de cambio en esta lucha, fortaleciendo así el proceso de fiscalización y promoviendo una gestión pública eficiente y responsable. Esta sesión se enfocará en el papel crucial que desempeña la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Se analizarán estrategias y prácticas efectivas para involucrar a la sociedad en la vigilancia y denuncia de actos corruptos en el marco de la fiscalización. Luego de iniciar, permítame detallar la dinámica de esta sesión. Iniciaremos con la presentación de nuestra ponente. Acto seguido, la ponente tomará la palabra para compartir sus conocimientos en una exposición que se extenderá aproximadamente por 45 minutos. Al concluir la presentación, les alentamos a participar en una breve sesión de preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, lo que enriquecerá la discusión sobre el tema. Y finalmente concluiremos la sesión. Es importante señalar que a lo largo de toda la transmisión les proporcionaremos el enlace de la encuesta de salida. Su participación es lo que consideraremos como registro de asistencia para el día de hoy, por lo que les solicitamos que, al concluir la sesión, dediquen un momento para completarla. Les presento a continuación a la maestra Abigail Itandewi Vázquez López. Con más de 14 años de experiencia en el servicio público, es una destacada profesional en Derecho y Finanzas Públicas, con una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Fiscal. Su amplia experiencia abarca roles de alta responsabilidad en instituciones como la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además de su experiencia profesional, la maestra Abigail ha completado su formación con una licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, así como una especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. Su participación como ponente en eventos jurídicos y su voluntariado en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón demuestran su compromiso con el desarrollo y bienestar de la sociedad. Maestra Abigail, a continuación le concedo el uso de la palabra. Por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias. Estimados participantes, agradezco su presencia en este webinario dedicado a la participación ciudadana y a las buenas prácticas en la fiscalización para combatir la corrupción. El propósito principal de esta sesión es abordar el papel trascendental que desempeña la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
vamos a examinar estrategias y prácticas altamente efectivas para involucrar a la sociedad en la vigilancia y denuncia de actos corruptos, así como en la promoción de la integridad y la transparencia en la gestión pública. Es importante recordar que la participación ciudadana no es únicamente un derecho, sino también una responsabilidad que recae en cada servidor público. Debemos facilitar de manera activa la participación de la ciudadanía en las políticas públicas que impactan en nuestra comunidad. Durante esta sesión veremos lo siguiente: la definición de participación ciudadana, la importancia de esta, los beneficios de la participación ciudadana, cuál es el marco normativo, la representación ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, las herramientas que tenemos para la participación ciudadana, así como la denuncia de actos corruptos. En primer lugar, veremos la definición de participación ciudadana. La participación ciudadana se define como la activa implicación de los individuos en los asuntos públicos, aportando su voz y esfuerzo para influir en las decisiones que afecten a la comunidad en su conjunto. A continuación exploraremos algunas definiciones destacadas de participación ciudadana. Según el Gobierno de la Ciudad de México, en el documento Estrategia para la Participación Ciudadana, la participación ciudadana implica el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales que permiten a la población incidir en la vida pública, en la toma de decisiones, así como en la gestión y control de los asuntos de interés común. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe Hacia un futuro mejor, democracia ciudadana y participación ciudadana en América Latina y el Caribe, la define como el involucramiento activo y consciente de las personas en la vida pública y política de su comunidad, mediante el ejercicio de derechos y responsabilidades que les permiten influir en las decisiones que les conciernen. Como podemos ver, aunque son dos definiciones de diferentes entes, ambas abarcan los mismos supuestos. La importancia de la participación ciudadana. La participación ciudadana es el faro que guía el camino hacia una fiscalización implacable, erradicando la corrupción desde sus raíces más profundas. La participación ciudadana no solo constituye un derecho fundamental, sino que se erige como un pilar ineludible en la consolidación de una sociedad democrática y justa. Su relevancia trasciende la mera intervención en los asuntos públicos, ya que representa la base sobre la cual se cimienta la integridad de nuestras instituciones y la legitimidad de las decisiones gubernamentales. Esto es al permitir que los ciudadanos participen de manera activa en la toma de decisiones. Se propicia una mayor representatividad y diversidad de perspectivas en el ámbito político. Esto a su vez se traduce en políticas más inclusivas y en la consideración de las necesidades reales de la comunidad en su conjunto. Además, la participación ciudadana actúa como una poderosa herramienta de fiscalización y contrapeso frente a posibles abusos de poder y actos corruptos. Facilita la detección temprana de irregularidades, promoviendo así una gestión pública transparente y responsable. Asimismo, fortalece el tejido social al fomentar el compromiso cívico y la cohesión comunitaria. Cuando los ciudadanos se sienten partícipes de la construcción y mejora de su entorno, se genera un sentido de pertenencia y responsabilidad que potencia el progreso sostenible de la sociedad en su conjunto. En resumen, la participación ciudadana no solo es un componente esencial para el funcionamiento efectivo de una democracia, sino que también representa un mecanismo irreemplazable en la lucha contra la corrupción y en la promoción de un gobierno íntegro y al servicio del bienestar general. Su importancia radica en que, en última instancia, contribuye al fortalecimiento de la confianza y la legitimidad de las instituciones democráticas en el corazón de nuestra sociedad. La participación ciudadana legitima al gobierno y a las instituciones públicas, da mayor confianza en ellas. Los beneficios de la participación ciudadana son: cuando los ciudadanos se involucran activamente, se fortalece la democracia, la transparencia aumenta, los funcionarios públicos son más responsables porque saben que tienen ese ojo supervisor de la participación ciudadana y se promueve un entorno donde la corrupción tiene menos cabida. Además, la participación ciudadana fomenta la confianza de las instituciones gubernamentales. Al tener el ojo revisor de la ciudadanía, puede advertir el servidor público que no está actuando solo bajo el ojo revisor de su superior jerárquico,
sino también bajo el ojo del revisor de la ciudadanía. Entonces, tiende a ser más responsable y a evitar incurrir en actos de corrupción. El marco normativo de la participación ciudadana. En el entramado de la participación ciudadana se encuentra el componente normativo que representa la columna vertebral para desentrañar la corrupción. Dentro del marco normativo de la participación ciudadana en la fiscalización destacan los siguientes marcos normativos que vemos reflejados en la pantalla. Hablaré de cada uno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece la obligación del Estado de garantizar la transparencia en la gestión gubernamental. En tanto que el artículo 31, fracción 4, concede a los ciudadanos el derecho a participar en la toma de decisiones políticas y en la administración pública. Por otro lado, tenemos la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta legislación sienta las bases para llevar a cabo la fiscalización superior por parte de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en lo que concierne al manejo y destino de los recursos públicos a nivel federal. También tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que regula la contabilidad gubernamental, como su mismo nombre lo señala, y la gestión de los recursos públicos a nivel federal. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el derecho de acceso a la información y promueve la transparencia en la gestión pública a nivel federal. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que norma las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y establece sanciones por actos de corrupción y faltas administrativas. También tenemos la Ley de Coordinación Fiscal, que establece las pautas para la distribución de recursos entre la Federación, los estados y los municipios, así como regula la fiscalización de los recursos federales transferidos a los niveles estatal y municipal. Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 69, aporta elementos relevantes para la fiscalización y participación ciudadana en el ámbito social. En general, las leyes estatales y locales de fiscalización y transparencia. Cada entidad en México dispone de su propia legislación en materia de fiscalización y transparencia, la cual puede abordar aspectos específicos, acorde a las necesidades y particularidades de cada región. También cuentan con reglamentos de auditoría y contraloría interna. A nivel estatal y municipal se promulgan reglamentos y normativas específicas que regulan los procesos de auditoría y contraloría interna en las entidades públicas. También hay reglamentos de participación ciudadana y consulta pública. Algunos municipios y estados cuentan con reglamentos que establecen los mecanismos y procedimientos para la participación ciudadana y la realización de consultas públicas en temas de relevancia. Este robusto entramado normativo proporciona el andamiaje legal esencial para el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en el ámbito de la fiscalización, contribuyendo así a la erradicación de prácticas corruptas y al fortalecimiento de la integridad en la gestión pública. La participación ciudadana en la fiscalización se erige como el escudo protector de la integridad institucional, asegurando que la corrupción no encuentre refugio. Lo reitero. Veremos cuál es la representación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Como lo comentábamos en el webinario que tuvimos ayer, la integración del Sistema Nacional Anticorrupción es por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, los sistemas locales a través de sus representantes. Dentro de esta diapositiva podemos ver la importancia y lo toral que es el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana es un órgano constitucional conformado por 5 ciudadanos que coordinan las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción, propone políticas integrales anticorrupción para el Estado mexicano y vincula a la sociedad civil, la academia y el sector empresarial con las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la participación y vigilancia ciudadana, la ética, profesionalización e integridad en el servicio público, la efectividad de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana trabaja en estrecha colaboración con la sociedad y el gobierno para desarrollar políticas y acciones que garanticen un control efectivo de la corrupción y prevengan la impunidad en México. Este órgano tiene la responsabilidad de proponer políticas anticorrupción,
desarrollar metodologías e indicadores de evaluación y establecer conexiones significativas con la sociedad civil. Además, supervisa el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí la importancia y la trascendencia del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es quien lo preside y por ello es que tiene gran peso contra las otras instituciones que abarcan el Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de los órganos en los que participa el Comité de Participación Ciudadana se encuentra el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Ejecutiva. Detallaremos de qué trata cada uno de ellos y cómo es la participación del Comité de Participación Ciudadana en cada uno de ellos. En primer lugar, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador representa la máxima autoridad en la administración y dirección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Su presidente es designado por el Comité de Participación Ciudadana. Entre sus atribuciones más destacadas se encuentran nombrar y remover al secretario técnico, establecer las políticas generales de la institución, aprobar las políticas de adquisiciones y los estados financieros, ratificar la estructura básica de la organización, expedir el estatuto orgánico, aprobar los programas y presupuestos, analizar y dar el visto bueno a los informes periódicos presentados por el secretario técnico sobre las actividades de la entidad. Otro órgano en el que participa el Comité de Participación Ciudadana es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador asume la responsabilidad de definir los mecanismos de colaboración entre los componentes del Sistema Nacional Anticorrupción y se encarga de concebir, promover y evaluar políticas públicas destinadas a combatir la corrupción. Está integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de esta Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene varias atribuciones claves. Entre ellas se destaca su rol en establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción, así como en diseñar y promover políticas integrales relacionadas con la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, prestando especial atención a sus causas. Además, el Comité Coordinador emite recomendaciones no vinculantes a las autoridades para fortalecer la prevención de faltas administrativas y corrupción y mejorar el control interno, destacando la participación activa del Comité de Participación Ciudadana en la presidencia del mismo. Por último, la Comisión Ejecutiva es un órgano más en el que participa el Comité de Participación Ciudadana. Es el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva. Se compone del secretario técnico y los miembros del Comité de Participación Ciudadana, excluyendo a su presidente. Este cuerpo despliega un papel fundamental al proponer iniciativas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción respecto de las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos. La metodología para medir y dar seguimiento a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas públicas integrales en la materia. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran dependiendo de la recomendación que se realice. Los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Estos son los tres órganos en los que participa el Comité de Participación Ciudadana
por lo que el Comité de Participación Ciudadana tiene válgame la redundancia, participación total dentro de todo lo que abarca el Sistema Nacional Anticorrupción, y dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción tenemos el Sistema Nacional de Fiscalización como parte de. Entonces, el Sistema Nacional de Fiscalización con su comité rector tiene que ir de la mano con las directrices que nos señala el Comité de Participación Ciudadana, que es quien representa a la ciudadanía dentro de este combate a la corrupción. Vamos a ver a continuación las herramientas de participación ciudadana. Para fomentar una participación activa de la ciudadanía en la fiscalización, existen diversas formas de involucrarse. Esto abarca desde la asistencia a reuniones comunitarias hasta la utilización de plataformas digitales para participar en encuestas y debates. Asimismo, la formación de grupos de trabajo y comités ciudadanos se presenta como una vía efectiva para colaborar en la supervisión y vigilancia de los asuntos públicos. Cada año, el 28 de febrero, se entrega el informe del Sistema Nacional de Fiscalización al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tal como establece el artículo 38, fracción 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Este informe se sustenta en una encuesta denominada Encuesta sobre los retos de fiscalización a nivel nacional. Esta encuesta se aplica a los 32 órganos estatales de control y a las 32 entidades de fiscalización superiores locales. Este informe se entrega de manera conjunta por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en su papel de presidencia dual del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Y entre otros aspectos, esta encuesta, que es la que conforma este informe, indaga sobre la comunicación y participación ciudadana en los órganos integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. A continuación quisiera hablar respecto de los resultados que obtuvimos de las respuestas que estos 64 órganos fiscalizadores nos dieron para esta encuesta y que pueden advertir en la página oficial del Sistema Nacional de Fiscalización, en donde se advierte el informe del Sistema Nacional de Fiscalización 2022. Dentro de las respuestas proporcionadas por los organismos fiscalizadores se destaca la implementación de diversas estrategias de comunicación para fortalecer su mensaje institucional. El 92% de los encuestados afirmó contar con estrategias de comunicación que incluyen difusión de las actividades institucionales a través de las redes oficiales y la página web institucional, comunicación interna y externa a través de murales, pantallas, intranet, comunicados escritos y en video, redes sociales y páginas web. Estrategia que contempla comunicación interna hacia el personal y colaboradores y hacia el exterior se difunde a través de la página electrónica o sitio web de la institución, así como con medios de difusión y comunicación de noticias externos. Difusión de las actividades del organismo en un lenguaje ciudadano, a través de redes sociales y el sitio institucional, con herramientas como programa de fiscalización ciudadana, auditoría en tiempo real y glosa ciudadana. Difusión permanente de las actividades institucionales a través de las redes sociales oficiales, la intranet, el sitio web oficial y la publicación en medios impresos locales de mayor circulación. Por otra parte, se advirtió que la capacitación realizada por los organismos fiscalizadores del Sistema Nacional de Fiscalización, es decir, por los órganos estatales de control y las entidades de fiscalización superior locales, dirigida a la ciudadanía, aborda varios procesos fundamentales en la fiscalización. Estos incluyen la planeación y ejecución de auditorías, así como la presentación y seguimiento de los resultados obtenidos. Además, en algunos casos se incorporan acciones preventivas para asegurar el correcto uso y cumplimiento de los recursos públicos, en concordancia con los objetivos de programas sociales y acciones gubernamentales. También se destaca la importancia de promover la ética, la integridad y la Contraloría Social en la capacitación ofrecida. Asimismo, el 86% de los organismos fiscalizadores señalaron que emiten una variedad de publicaciones orientadas a la ciudadanía para informar sobre sus actividades y promover la participación ciudadana. Estas publicaciones incluyen infografías, boletines, revistas, banners, videos animados, formularios de participación ciudadana, cápsulas informativas, trípticos, guías, pósters, informes simplificados y otros medios como imágenes, reels,
TikTok e historias. Con esto podemos ver que tanto a nivel federal como a nivel estatal, los órganos fiscalizadores se han actualizado. Conforme ha avanzado la ciudadanía, conforme ha avanzado la tecnología, se han actualizado en ahora, por ejemplo, está de moda el TikTok, pues entonces introducirse en esas plataformas para estar cada vez más cerca de la ciudadanía. También se destacan las publicaciones en redes sociales y en páginas web oficiales, así como la difusión en medios electrónicos y en el instrumento oficial de comunicación de los gobiernos de los estados en algunos casos. Adicionalmente, se menciona la disponibilidad de información específica para la Contraloría Social en el portal de la Secretaría de la Función Pública. Estas publicaciones buscan acercar la labor de fiscalización a la ciudadanía y promover la transparencia y la participación activa en el proceso. Además, es preciso mencionar que el 67%, 21 entidades de fiscalización superior locales y 22 órganos estatales de control de los organismos locales de auditorías y fiscalización afirmó contar con mecanismos de participación ciudadana en las labores de fiscalización y auditoría gubernamental y reconoce su relevancia en el combate a la corrupción. Entre estos mecanismos destacan principalmente los siguientes: sistemas integrales de denuncias, indicios e inconformidades de la población, portal de denuncias, denuncia de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, programa de participación ciudadana que involucra a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el Comité de Participación Ciudadana, para proponer temas a considerarse auditables en el siguiente programa o plan anual de fiscalización. Encuesta de participación ciudadana que sirve de base para la elaboración del programa o plan anual de auditorías. Seguimiento a las denuncias recibidas por parte de la ciudadanía, de las cuales pueden derivar auditorías especiales o, en el caso de la Secretaría de la Función Pública, visitas de inspección. Consulta ciudadana sobre aspectos relevantes a considerar en la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente. Mesas de diálogo y trabajo con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En este caso nos estamos refiriendo al Comité de Participación Ciudadana Estatal. Convocatoria de participación ciudadana en la fiscalización. Comité de Participación Ciudadana de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Contralorías sociales estatales. Mecanismos de capacitación que incluyen guías para integración y funcionamiento de los comités de Contraloría Social. En concreto, en el cuestionario se preguntó a los órganos estatales de fiscalización si consideran a los diversos sectores de la sociedad, tales como la academia, la sociedad civil o la ciudadanía beneficiaria de recursos públicos, entre otros, en la planificación de las auditorías llevadas a cabo por estas instituciones. El 45%, es decir, 17 entidades de fiscalización superior locales y 12 órganos estatales de control de los encuestados, consideró factible dicha práctica. En forma adicional, por parte de la Secretaría de la Función Pública, se evidencian las siguientes herramientas. El convenio y obligaciones de fiscalización derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En otro orden de ideas y apartándonos de lo que hacen los órganos estatales de control y lo señalado en el informe del Sistema Nacional de Fiscalización, que se enfoca a las actividades que realizan a nivel estatal, es dable señalar que la Secretaría de la Función Pública, que esta secretaría firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación en el marco de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que entre otras obligaciones establece la de promover de manera directa o a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación acciones preventivas a fin de que los entes públicos de las entidades federativas y municipios cumplan las obligaciones a que se refiere el título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, denominado de la transparencia y difusión de la información financiera, el cual abarca de los artículos 56 a 59 de la referida ley. Así las cosas, durante el tercer trimestre del presente año, la Dirección de Vinculación con el Sistema Nacional de Fiscalización llevó a cabo la revisión de los portales en los 32 estados de la República, con la finalidad de constatar el cumplimiento de esta obligación, encontrando de manera muy favorable que el 100% de los portales revisados cumplen en términos generales con la información financiera establecida en el capítulo referido.
Sin embargo, también se detectó que el contenido de la información financiera a que se refiere el capítulo anterior no se encuentra en formatos accesibles que los expliquen de manera sencilla en lenguaje ciudadano. Algunos estados y en algunos portales sí hay planes de auditoría para el ciudadano. No obstante que se llaman planes de auditoría ciudadano, no cuentan con un lenguaje ciudadano como tal, no son tan fáciles o tan accesibles para un ciudadano común entender los términos técnicos que señalan en estos. Por esta razón, será necesario homologar la información en lenguaje claro, sencillo y comprensible a la brevedad posible. Sería una tarea a la que nosotros o ustedes como servidores públicos estatales tendríamos que emprender. Esto conforme lo establecen los artículos 60, 62, 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La utilización de un lenguaje claro e inclusivo contribuye a la simplificación administrativa y a la reducción de cargas innecesarias generadas por la oscuridad y complejidad en la redacción de documentos oficiales. Esto, a su vez, facilita la comprensión del actuar de las autoridades. Además, estas acciones fomentan la transparencia, la rendición de cuentas y posibilitan la participación ciudadana en las acciones contra la corrupción y la impunidad. La participación ciudadana, como la directora de orquesta en la Sinfonía de la Fiscalización, guía cada paso para asegurar que la corrupción no tenga cabida en el escenario de la democracia. Una herramienta más es la Contraloría Social, que conforme al artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, se define como el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada para verificar el cumplimiento de las metas y correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. Por su parte, el artículo 71 del mismo ordenamiento establece las funciones de la Contraloría Social. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que consideren necesaria para el desempeño de sus funciones. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación dependiendo del programa. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales. Por otra parte, el marco jurídico de la Contraloría Social se sustenta en los derechos de información, de petición, de asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional. Estos derechos están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a manifestar cuáles son los artículos que son del conocimiento general, pero los voy a señalar. El artículo 6, que señala el derecho a la información, será garantizado por el Estado. El artículo 8, que dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. El artículo 9 advierte que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Finalmente, el artículo 26, que establece que la planeación será democrática y deliberativa, mediante los mecanismos de participación señalados en la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Además, la Ley General de Desarrollo Social prescribe a la política de desarrollo social los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integridad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad libre, determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia y perspectiva de género. En particular, el principio de participación social se define como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones de desarrollo social. Asimismo, el artículo 70 de la Ley General de Desarrollo Social establece que el gobierno federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso
a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social asignan funciones específicas a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública. Asesorar a los servidores públicos de las instancias normativas, representaciones federales o, en su caso, instancias ejecutoras y órganos estatales de control responsables de promover la Contraloría Social, así como a los servidores públicos de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de actividades de seguimiento y verificación a su cargo. Promover la coordinación interinstitucional entre los 3 órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, para la planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social. En cuanto a los comités, el artículo 18º de los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social dispone que se constituirán comités en las localidades en las que se ejecute el programa federal, atendiendo a las características operativas del mismo y a lo establecido en la estrategia marco. Un mismo comité podrá realizar actividades de Contraloría Social respecto de varios programas federales. En este supuesto, el comité deberá ser constituido y registrado respecto de cada programa en los términos del numeral 19 de los referidos lineamientos. Finalmente, hablaremos de la denuncia de actos de corrupción. En la Secretaría de la Función Pública se encuentra disponible la plataforma de ciudadanos alertadores, internos y externos de la corrupción. Esta herramienta se encuentra en el enlace que se muestra en la pantalla. Esta plataforma es un recurso que permite reportar actos graves de corrupción en los que estén involucradas personas servidoras públicas federales. Puedes usarla para alertar sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos. Los objetivos de esta plataforma son facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin temor a represalias. Garantizar la confidencialidad de las comunicaciones. Proteger el anonimato de la persona alertadora cuando así lo decida. Servir como herramienta en la lucha contra la corrupción e impunidad. También se encuentra disponible el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, por sus siglas SIDEC, de la Secretaría de la Función Pública, que puedes encontrar en el enlace que se muestra en pantalla también. A través del SIDEC puedes denunciar actos de corrupción o faltas administrativas cometidas por servidores públicos federales o personas físicas o morales privadas vinculadas con actos de gobierno. Este servicio es completamente gratuito y confidencial. El SIDEC es el único medio autorizado para registrar, captar, administrar, atender e investigar denuncias formuladas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, garantiza la custodia y correcta administración de la información derivada de estas denuncias. El objetivo de esta plataforma web es recibir e investigar denuncias ciudadanas por faltas administrativas o actos de corrupción cometidas por servidores públicos federales y por personas físicas o morales privadas, vinculadas con actos de gobierno. Todas las denuncias que se reciben son guardadas y procesadas a través de esta plataforma SIDEC de la Secretaría de la Función Pública. Esto es en cuanto a las herramientas que tenemos desde la Secretaría de la Función Pública para denunciar actos de corrupción. Ahora bien, volvemos a retomar el tema del informe del Sistema Nacional de Fiscalización 2022, en la encuesta sobre los retos de fiscalización a nivel nacional, a la que ya nos referimos antes, se advirtió que el 98% de los organismos fiscalizadores señalaron que cuentan con una variedad de mecanismos para recibir quejas y denuncias sobre desvío de recursos o actos de corrupción. Estos incluyen canales como portales web, correos electrónicos, líneas telefónicas y comparecencias directas en las oficinas pertinentes. En algunos casos se ofrecen opciones anónimas para brindar confianza a quienes deseen expresar sus inquietudes. Además, se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en el proceso de la fiscalización,
destacando la disponibilidad de múltiples vías para presentar quejas y denuncias. Cada entidad tiene sus propios procedimientos, así como a nivel federal contamos con plataformas para hacer estas quejas o denuncias. A nivel estatal tienen sus propias plataformas, pero también desde la Secretaría de la Función Pública se han realizado convenios con los órganos estatales de control para ceder el uso de derechos de ciertas plataformas, para llevar estas plataformas a nivel estatal y homologar de alguna manera las plataformas que existen tanto a nivel federal como en los 32 órganos estatales de control. Para finalizar, voy a dar como conclusión o como conclusiones. Quisiera decir que, en resumen, la participación ciudadana en la fiscalización es esencial para preservar la integridad institucional y combatir la corrupción. Plataformas como Alertadores y el SIDEC de la Secretaría de la Función Pública proporcionan vías seguras para denunciar actos de corrupción, protegiendo la identidad del denunciante, que en la mayoría de los casos es como lo que más importa o lo que más detiene para realizar una denuncia. A veces el que conozcan tu nombre, el que sepan quién eres la persona que denuncia, es lo que más da temor o detiene a la sociedad para presentar la denuncia. La Contraloría Social respaldada por un sólido marco legal, empodera a la ciudadanía para supervisar la asignación de recursos en programas de desarrollo social. Estos mecanismos, como comités y sistemas de denuncia, fortalecen la labor de fiscalización gubernamental. La capacitación y promoción de ética y Contraloría Social son herramientas vitales en esta lucha. En última instancia, la participación activa de la sociedad es clave para construir un entorno gubernamental transparente y ético. La participación ciudadana en la fiscalización es el crisol en el que se forja la integridad del sistema, fundiendo la transparencia y la responsabilidad en una aleación irrompible. Aprecio enormemente su participación. Juntos, como servidores públicos, desde nuestros respectivos roles, dentro de nuestros órganos estatales de control, dentro de nuestro cargo, tenemos el poder de catalizar un cambio significativo en la batalla contra la corrupción, impulsando así una sociedad más equitativa, justa y transparente. Por mi parte es todo. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Abigail, por su completa e interesante intervención. Ahora bien, en seguimiento a la mecánica de esta sesión, abrimos un breve espacio para responder las inquietudes del público. Daré lectura a continuación a las preguntas que mediante el chat nos han realizado. Primera pregunta. ¿Cómo se promueve la participación ciudadana en el proceso de fiscalización y cuáles son los mecanismos disponibles para recibir quejas y denuncias sobre actos de corrupción? La participación ciudadana se promueve a través de comités de participación, como ya lo habíamos comentado, sistemas de denuncia ciudadana, como en este caso puede ser el SIDEC, alertadores, encuestas y consultas sobre fiscalización, además de canales como portales, web, correos electrónicos, y en muchos estados también hay líneas telefónicas para recibir quejas y denuncias, o el más clásico es el famoso buzón que se encuentra a la entrada o salida de las instituciones públicas. Muy amable. La segunda pregunta es, ¿cómo se garantiza la confidencialidad y protección de los denunciantes que utilizan el Sistema Integral de Denuncia Ciudadana, SIDEC? El SIDEC asegura la confidencialidad de las denuncias y ofrece la opción de mantener el anonimato para aquellos que así lo decidan mediante un sistema tecnológico especial. Cuando tú entras a la liga del SIDEC, ahí mismo señala que no lo hagas dentro de tu computadora. Si eres un servidor público, no lo hagas dentro de la computadora de tu espacio de trabajo. Busques una computadora alterna, bajes un programa, y con ese programa es con el que de alguna manera tu persona queda como protegida de no saber a quién pertenece esa denuncia. Además, existen medidas legales y programas de protección para garantizar la seguridad de los denunciantes. Muchas gracias, muy amable. Tercera pregunta. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana identificaron los organismos fiscalizadores
en encuestas sobre los retos de la fiscalización a nivel nacional. Los organismos fiscalizadores, tanto los órganos estatales de control como las entidades de fiscalización superior locales, señalaron comités de participación ciudadana, sistemas de denuncia ciudadana, encuestas para la elaboración de programas anuales de auditoría, consultas ciudadanas sobre fiscalización de cuentas públicas, mesas de diálogo con representantes de la sociedad o en su caso con los comités de participación ciudadana estatales y la difusión periódica de resultados de auditoría a la sociedad, entre otros. Muchas gracias, maestra. Por último, la siguiente pregunta es, ¿cómo promueve la Contraloría Social la participación ciudadana en la fiscalización y el uso adecuado de los recursos públicos? La Contraloría Social permite a los beneficiarios verificar el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. También emite informes sobre el desempeño de los programas y atiende denuncias relacionadas con su ejecución, contribuyendo así a la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Dentro de la Secretaría de la Función Pública tenemos un área que se especializa también en dar seguimiento y capacitación a las Contralorías Sociales estatales para que lleven a cabo sus actividades conforme a la ley. Maestra Abigail, le agradezco mucho su amable participación. Quedamos muy complacidos con la misma y quiero hacer notar, como siempre, que se han recibido muchas más preguntas. Son muy participativos los compañeros de los OEX y por lo tanto les ruego a todos esperen y tengan un poquito de paciencia para que les podamos hacer llegar la respuesta a cada una de ellas. De esa manera y así concluimos este ciclo de webinarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, su análisis y perspectivas desde la fiscalización. En representación de la Unidad de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, parte integrante de la Presidencia Dual del Sistema Nacional de Fiscalización, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación activa y enriquecedora. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos que estamos planificando. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.